También están contemplados en esta relación actividades y competencias, ya mis colegas en la mañana hablaron un poco sobre esto, capacidades para identificación y solución de problemas, digamos, me refiero al mundo del trabajo, pero también en el mundo que nos rodea, nosotros estamos enfrentados cotidianamente a digamos, situaciones en las cuales tenemos que desarrollar nuestra capacidad de identificación y solución de problemas, el desarrollo de las profesiones, que todos sabemos han evolucionado mucho las profesiones, no es lo mismo las profesiones que teníamos a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, que las que tenemos actualmente, y por supuesto cuestiones muy básicas, pero también muy importantes, como son el salario y las condiciones laborales. En esta, digamos, intrínseca relación entre la formación y el mundo del trabajo, lo que fundamentalmente se sabe y se discute es cómo hay una jerarquía de salarios que fundamentalmente se corresponde con el nivel de estudios. Es decir, que hay desde la teoría del capital humano y otras teorías que también han sido, debaten a esta teoría del capital humano, todavía hoy podemos decir que hay una relación muy importante. El nivel educativo está correlacionado negativamente, por ejemplo, con el desempleo y muy positivamente con las tasas de ocupación. En general, hay, por supuesto, momentos en la historia y momentos o coyunturas en donde esta asociación se afecta un poco. El nivel educativo continúa siendo un factor de valoración social y también los estudios son un filtro para el acceso a trabajos más cualificados. Como ya lo mencioné, los debates son muchos y también se ha investigado desde diversos enfoques y se ha, digamos, demostrado también que hay límites a esta relación virtuosa demostrada por algunas teorías. Sin embargo, la educación sigue asociada a un mayor bienestar. Quizás un elemento también muy discutido es la limitación que implica al bienestar de los individuos asociado a la educación la determinación del origen sociofamiliar y cultural. Esto también ha sido muy investigado, pero, digamos, sobre todo ya también se tiene muy claro cómo esto en los niveles más básicos de la educación puede afectar el logro educativo y en los niveles ya más altos o con mayor escolaridad, fundamentalmente puede limitar la construcción de redes y el, digamos, desenvolvimiento de los profesionales, porque sabemos, también por otra teoría muy importante, que es la teoría de la reproducción social de Bourdieu, que siempre hay límites a esta virtuosa relación que fundamentalmente están explicados por digamos, una estructura de clases en donde hay, digamos, clases, sobre todo la burguesía o las oligarquías o como digamos, o las clases buropolíticas, donde evidentemente hay una influencia que va más allá de la educación. Pero de todas maneras hay estudios de movilidad e inclusión social que fundamentalmente plantean, ya lo mencionó también Angélica en la mañana, que es muy importante que los individuos, o sea, la desigualdad social es muy difícil
eliminarla e incluso reducirla. Pero también son posibles vías alternativas en donde fundamentalmente el desarrollo de capacidades juega un papel importante para el bienestar de las personas y para fenómenos de mayor inclusión. Entonces, él le llama a Amartya Sen, que es quizás uno de los teóricos más importantes, le llama capabilities en el sentido de capacidades, pero capacidades, digamos, que son más integrales, o sea, no solo habilidades, sino capacidades. Y bueno, esto nos lleva a un tema que también ha sido debatido desde hace mucho tiempo, que es el tema de la calidad. Y el tema de la calidad, yo quiero plantearlo aquí con ustedes, sobre todo asociado a la pertinencia. Y ahorita voy a decir un poco más adelante por qué lo asocio a la pertinencia, pero también quiero mencionar por último algunas corrientes de investigación y teóricas donde también juega un papel importante el esfuerzo personal o del individuo, es decir, que también el individuo cuenta. Es decir, hay determinantes socioeconómicas, sociofamiliares, pero también hay una parte del individuo que cuenta. Digamos que esto está en el debate y no hay una verdad absoluta, pero de todas maneras, en términos de seguir avanzando y buscando formas de ir resolviendo las múltiples interrogantes que le pone la economía y la sociedad de la educación, me parece que es muy importante avanzar en términos de qué estamos entendiendo por calidad. Aquí menciono básicamente algunos enfoques, el neoclásico, que por supuesto pone todo el énfasis en el mercado y en la competencia, la teoría del capital humano y teorías más intermedias, pero también muy importantes, como por ejemplo la teoría de segmentación del mercado laboral o el mismo enfoque de competencias que también ha sido muy discutido, pero que creo que ha dejado de todas maneras algunos elementos importantes, sobre todo para aquellos que estamos en el mundo de las instituciones educativas. Yo creo que yo creo que se ha hecho un poco una crítica, a veces un poco ideologizada. Creo que hay que recuperar parte de lo que se plantea en el enfoque de competencias. Más adelante les voy a plantear algunos elementos de investigaciones que justamente se han hecho con este enfoque y que creo que aportan elementos importantes, sobre todo a nosotros que estamos fundamentalmente ocupados de la docencia o bien de la investigación. Bueno, de todas maneras, lo que sí es verdad es que a mayor educación, mayor desarrollo, eso está probado y demostrado, a mayor educación, mayor democracia, pero entendida como capacidad de participación social y de argumentación, ¿sí? O sea, no es la democracia en el sentido más clásico y básico del término que son las elecciones, sino una, digamos, democracia en donde hay una sociedad participativa y sobre todo con capacidad de argumentación, de cuestionamiento, pero también de argumentación, porque no se avanza de manera importante solo cuestionando los aspectos que no están funcionando, sino es muy importante argumentar sobre por qué no están funcionando y sobre todo plantear también desde las diversas capacidades, capabilities de las personas, justamente posibles soluciones. Entonces, esto me parece muy importante. Y aquí básicamente regreso digamos al esquema que les decía, que es calidad y pertinencia, y planteo
tres aspectos que me parecen fundamentales al hablar de calidad y de pertinencia. Primero, hay que tomar en cuenta los desarrollos mundiales del conocimiento, disciplinas, interdisciplina, transdisciplina, los desarrollos tecnológicos. Todo esto tiene impacto en el perfil de los profesionales y, por supuesto, en el perfil del profesional docente. Digamos que, al contrario, la formación de docentes tiene que estar muy actualizada sobre estas cuestiones. ¿Por qué? Porque es el docente el que tiene una relación más directa, digamos, quitando a la familia, con los niños y los jóvenes y luego los adultos o jóvenes más adultos que se están formando. Por lo tanto, a mí me parece que esto, digamos, cualquier formación docente y todas las normales deberían de estar muy actualizadas sobre estos elementos. Y bueno, por supuesto, vale para una universidad y vale también para un instituto tecnológico, pero vale también para las escuelas normales. El otro elemento es la vigencia comparativa de los planes y programas de estudio. Ya también lo hablaba el doctor Díaz Barriga con mucha más especificidad y profundidad, pero a mí me parece que la calidad tiene que estar fundamentalmente relacionada con la vigencia comparativa o sea, no podemos, o sea, una cosa es no caer en la copia fácil, pero otra cosa es creer que nosotros cada año o cada 5 o cada 10 podemos inventar un plan de estudios. Al contrario, creo que debemos de siempre estar comparándonos, ¿sí? Por supuesto, una comparación contextualizada, como bien lo señalaba la doctora Angélica Buendía hoy en la mañana. O sea, la comparación tiene que ser fundamentalmente contextualizada. Y la otra es los rasgos de funcionamiento de la organización académica que sustenta la formación profesional. Es decir, que tenemos una pertinencia científica, una pertinencia profesional, porque, digamos, eso es lo que, digamos, está orientado por los planes de estudio y además cómo estos planes de estudio se asocian también al desarrollo de las profesiones y fundamentalmente, digamos, una pertinencia social porque la organización académica, la forma como se está orientando la formación es muy importante. Entonces, estos elementos son muy importantes. Creo que a veces caemos en que la calidad tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo del conocimiento y dejamos de lado las otras dos, o bien caemos en la calidad, por ejemplo, la organización académica. ¿Cuántos doctores hay? ¿Cuántos SNIs? ¿Cuántos? No, es cuántos de estos doctores, maestros, investigadores, catedráticos están involucrados en el proceso de formación y cómo están involucrados en ese proceso de formación. Por eso hablamos de organización académica. El otro, con estos elementos, lo que quiero es pasar, no sé por qué me salté, no sé, espérenme, porque, sí, no sé por qué me salté pero déjenme ver. Bueno, básicamente lo que quiero mostrar con este cuadro es cómo hay, en esta relación tenemos, por un lado, en la columna de educación superior y calidad, donde tenemos muchos elementos, oferta educativo, las acreditaciones, la investigación básica y aplicada, la actualización. O sea, hay muchos elementos que están presentes con la educación superior. Es decir, la educación superior, las escuelas, las universidades, tenemos que tener muchos elementos y ser muy dinámicas en ese sentido.
El mundo del trabajo, por supuesto, está, digamos, tiene que ver con todos estos elementos de empleo, pero no solo de empleo, sino de la innovación tecnológica, pero no solo la innovación tecnológica, la innovación social, porque el sector salud es un sector donde tiene que haber una enorme innovación social, porque digamos, las formas de atención y los números de atención, por ejemplo, que tienen los servicios de salud, digamos, no solo el ISSSTE, el IMSS, sino lo que se hizo sobre el Seguro Popular y lo que se quiere hacer ahora y lo que se hace en otros países, pues evidentemente necesitan no solo de innovación tecnológica, necesitan de innovación social, cambios en los perfiles, hay que estar muy presentes en las nuevas profesiones o los nuevos perfiles profesionales que el mundo del trabajo está visualizando y, por supuesto, una satisfacción individual y social por parte de los profesionales o de cualquiera que esté trabajando en un espacio laborativo. Y bueno, hay muchos puentes y yo aquí subrayé el puente de los estudios de seguimiento de egresados porque es un poco de lo que los voy a presentar y a hablar más en detalle. Bueno, entonces el otro, siguiendo con esto, lo que quiero hacer, lo que hago aquí, es que les voy a plantear una diferencia entre la información que nos brindan las encuestas, el censo, y me refiero fundamentalmente a la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Empleo, Ocupación y Empleo, pero también el censo brinda esa información. Hay otras encuestas, por ejemplo, la ENESTIC, que es una sobre trabajadores y capacitación, pero fundamentalmente en estas encuestas, sobre todo en esta que es la central, por ejemplo, lo que sabemos es sobre los cargos que ocupan los profesionales. Bueno, no solo los profesionales, también los técnicos o las personas que tienen estudios de secundaria, etcétera. Pero lo que sí me interesa es cómo, digamos, mostrarles cómo si nosotros tomamos a las carreras de educación, arte y humanidades, la mayor parte de los profesionales, o sea, de los egresados de estas carreras, están trabajando como profesionistas en los sectores de salud y educación, como bien lo sabemos, pero fíjense cómo hay un porcentaje muy importante, lo mismo que los egresados o los profesionales de salud, agricultura y ganadería. Y como hay otras carreras, por ejemplo, las ciencias sociales, donde los profesionales están mucho más diluidos y como también los técnicos, como hay, digamos, egresados o profesionales de las ciencias sociales que están ocupados como técnicos y auxiliares de todas las áreas. ¿Esto qué nos puede decir? Bueno, hay dos hipótesis. Una, que evidentemente hay problemas de un adecuado ajuste entre la formación que se está ofreciendo en estas carreras y lo que el mundo del trabajo está requiriendo. O bien que el mundo del trabajo no está reconociendo, digamos, estas carreras como, digamos, profesionales que pueden estar incorporados y, digamos, teniendo resultados importantes en términos de lo que se está produciendo o el servicio que se está ofreciendo. El otro punto que también me interesa destacar es cómo hicimos un índice de calidad del empleo, siempre con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y fíjense que a los profesionales de educación, artes y humanidades no les va tan mal. ¿Y por qué no les va tan mal con este índice de calidad de empleo? Bueno, porque el índice lo armamos con ingresos, prestaciones y contrato, es decir, si tenían contrato definitivo, si tenían las prestaciones y
los ingresos. Evidentemente el contrato y las prestaciones, que como es el caso de los docentes o los profesores universitarios, evidentemente nos colocan en el nivel alto de calidad en el empleo. En cambio, hay otros profesionales, por ejemplo, los de salud, agricultura y ganadería, en donde el porcentaje de profesionales con salarios o con calidad del empleo más baja es más alto. Es decir que, digamos, aún dentro de las profesiones tenemos diferencias importantes y, por supuesto, condiciones laborales diferenciadas. Bueno, siguiendo con el argumento, bueno, lo que yo les pongo aquí muy brevemente es una comparación de hasta dónde llegamos con la información que nos brinda el censo y las encuestas y hasta dónde podemos llegar con la información que nos brinda los estudios de egresados. Fíjense, digamos que voy a mencionar la roja, digamos lo que está en rojo, que es aquello que no nos brinda las encuestas. Por ejemplo, sobre movilidad. ¿Por qué? Porque nosotros con la encuesta de egresados, más bien con un sistema de seguimientos de egresados, lo que podemos es reconstruir una trayectoria y por lo tanto podemos hacer un análisis de movilidad. Segundo es cómo les va a los profesionales en la búsqueda de empleo, el tiempo que tardan, los motivos por los cuales son contratados, las actividades que desarrollan, porque fíjense, es diferente la ocupación o cargo que la actividad que desarrollas. Entonces, esto yo diría, obviamente el cargo es importante, pero es muy importante saber qué actividades están desarrollando los profesionales, porque mucho decimos que el mercado ahora exige no sé cuántas cosas, pero realmente se está exigiendo, cómo se está exigiendo, dónde se está exigiendo, esos son elementos muy importantes. También la satisfacción, los procesos organizacionales a los cuales están incorporados los profesionales. Y bueno, estos elementos son los que quiero resaltar porque me parece que los seguimientos de egresados ofrecen información que cada vez es más necesaria en términos de las decisiones que se tienen que tomar, por ejemplo, en términos de los diseños y planes de estudio, en las decisiones pedagógicas o didácticas que tenemos en las universidades o en las escuelas normales, o bueno, por supuesto también en las escuelas en la escuela media superior, pero bueno, ahorita me quiero referir fundamentalmente a educación superior. Y bueno, yo aquí recupero un modelo que diseñamos desde hace mucho tiempo, le llamo investigación evaluativa porque, digamos, lo que es importante de la evaluación es sobre todo la información que ofrece. Realmente, digamos, las evaluaciones deben de tener un sentido fundamentalmente, como ya está, digamos, súper dicho en términos de los estudios sobre evaluación, un sentido formativo e indicativo. Entonces, a mí me parece que si nosotros estamos hablando de perfiles de formación profesional, pues evidentemente hay elementos que son claves. Y pongo en el centro a los estados de egresados y lo acompaño, se acompañan estos estudios o esta investigación evaluativa por estudios de opinión de especialistas, ya lo decía hoy hace rato Ángel Díaz Barriga, ¿se acuerdan que él incluso citó a varios, o sea, cuál es, digamos, el sentido de la formación, cómo deben de, digamos, visualizarse, etcétera? Yo creo que la opinión de los especialistas es muy importante. También la opinión de empleadores es muy importante y hay que tomarla en cuenta. Y, por supuesto, hay que hacer un análisis de la organización académica, porque realmente la organización
académica que sostiene, que sustenta a los planes de estudio de la formación es vital para una, digamos, calidad formativa. Y bueno, los estudios de egresados, ¿por qué coloco el centro ahí? Bueno, pues porque ellos son las personas, ¿sí? O sea, el sujeto de información o de investigación que conoce dos elementos. El primero es la formación que recibió, porque él sabe cómo lo formaron, en qué lo formaron, con qué orientaciones, etcétera. Y por supuesto, también al estar en el mundo del trabajo o no estar en el mundo del trabajo porque ha enfrentado obstáculos, evidentemente sabe qué exigencias hay en el mundo del trabajo y, digamos, es una buena forma de, digamos, de tener información, digamos, de alguien que hace esta asociación o que representa esta asociación. Bueno, y sigo ahora sí ya con el esquema básico de egresados. Yo, digamos, voy a hablar, esto está más o menos actualizado de lo que elaboramos desde hace tiempo un grupo de colegas y que hay diversas universidades que han aplicado este esquema. Y mire cómo hay, digamos, 4 columnas. En la columna, obviamente, del individuo, porque, como dije, es muy importante también conocer los rasgos personales, luego las condiciones laborales, después el desempeño profesional docente y su trayectoria. Y luego, digamos, la medición del impacto se colocan en varias cosas. Bueno, obviamente cómo se incorpora al trabajo, todas las tasas de ocupación, desocupación, etcétera, la movilidad laboral, los salarios, contratos, etcétera, el sector, bueno, pero hay un elemento que es muy importante, hay muchos que ya les dije, digamos, les mencioné y ustedes saben mejor que yo que esa información la ofrecen algunas encuestas nacionales, pero las actividades, las exigencias, las coincidencias entre estudios y trabajos, la continuación de los estudios, es decir, las trayectorias, la formación de redes, esas cuestiones no se conocen y, digamos, todavía hoy, porque todavía no se ha derogado la reforma educativa, también hay trayectoria de evaluaciones. Entonces, y bueno, la otra columna que a mí me parece muy importante, digamos, que es lo que brinda un estudio de seguimiento de egresados, es que, digamos, a la luz de este desempeño profesional y de estas exigencias, digamos, hay una valoración del egresado sobre la formación y, por supuesto, también se incluyen en los seguimientos recomendaciones. Es decir, que se trata de un estudio muy completo, que a mí me parece, digamos, importante seguir avanzando en esto, porque, digamos, es mucho lo que hemos dicho sobre los cambios que hay, pero creo que no los tenemos bien sopesados, sobre todo a nivel de análisis y de información. Y bueno, voy a darles un poco, pensando en las escuelas normales, por ejemplo, lo que se refiere a trayectorias de habilidad, de evaluaciones. Bueno, los medios para ingresar, que pongo muchas interrogantes porque no sabemos bien qué va a pasar. La permanencia, aunque por suerte yo creo que esa es digamos, la más discutida y la que menos sentido tuvo en términos de la reforma educativa anterior. Los ascensos, las calificaciones, los lugares de prelaciones, se trae una serie de información digamos, que todavía no sabemos si se va, digamos, a utilizar o no. Pero, de todas maneras, exigencias, actividades,
problemas por ejemplo, de liderazgo, de argumentación, de coincidencia entre estudios y trabajo, son todos elementos que valen mucho para las escuelas normales. Los retos de la práctica docente, que eso es algo muy importante, porque hablábamos mucho de la profesión docente, pero la verdad que nos costó bastante trabajo, digamos, hacer un perfil de profesión docente. Si se puede hacer uno, obviamente, yo creo que, digamos, no se puede hacer solo uno, pero creo que, por ejemplo, no teníamos tampoco mucha información, o sí teníamos información, pero creo que, digamos, desde desde el que sabe cómo se formó y las exigencias que enfrentó, creo que no tenemos suficiente información. Bueno, y luego, bueno, por supuesto, toda la cuestión de los cursos tomados, de las habilidades, de las habilidades para respuestas rápidas y oportunas. Los docentes tienen que tener una gran capacidad de dar respuesta a muchas situaciones que se enfrentan en las escuelas. Yo he tenido la fortuna de visitar varias escuelas en el último año y realmente, digamos, hay que tener una capacidad de respuesta ante diversas situaciones para las cuales, digamos, recibir una preparación, evidentemente, digamos, me parece muy importante. Bueno, ¿por qué, digamos, hablo de seguimiento de egresados? Porque los seguimientos de egresados implican 3 fases. Los estudios de egresados no pueden ir más allá de los 5 años. ¿Por qué? Porque el egresado, digamos, el impacto de la formación es en los 5 primeros años. Ya después, digamos, uno aprende muchísimo, toma otros tantos cursos, la práctica profesional, etcétera. Pero entonces hay la fase 1, que es a la salida inmediatamente, que son la encuesta de salida, la de inserción laboral, que es al año y medio, y la fase 3, que es como límite los 5 años. Entonces, bueno, estos son los elementos que a mí me parecen importante compartir con ustedes. Voy por ejemplo, a mencionarles algunos resultados que hemos tenido en estudios de egresados a nivel de la UAM. Por ejemplo, los egresados nos mostraron claramente que ellos enfrentan necesidades para ejercer capacidades de integración. Es decir, que en los mundos del trabajo actuales, digamos, la capacidad de integración es muy importante. Varía, por supuesto, según las carreras, pero en general esa es una exigencia. La otra exigencia que enfrentan es de habilidades intelectivas operativas, es decir, con orientación a problemas. Es decir, por supuesto que necesitan conocimientos, pero los conocimientos no es para que, qué barbaridad, como el ingeniero sabe mucho, no. Sabe mucho para hacer qué cosas y qué hace y cómo lo hace. Por ejemplo, hay también, en general, exigencias de coordinación o de dirección de proyectos. Y yo me pregunto, sobre todo en algunas universidades públicas, si realmente desarrollamos o tenemos previsto desarrollar esas capacidades. Sin duda en las universidades privadas sí tienen previsto esto, pero en las universidades públicas no necesariamente. Y bueno, el otro elemento es, por ejemplo, solo 1/3 de los egresados respondieron tener satisfacción. En general había unos que estaban más satisfechos y otros regularmente satisfechos. Pero aquí lo importante es, digamos, también conocer si eso se debe a su perfil profesional o también a las fallas del mercado laboral, porque el mercado laboral mexicano es muy, muy, muy heterogéneo y por lo tanto también eso lo tenemos que visualizar. Y bueno, la idea fundamental que yo también les quiero compartir es esta idea que tiene que ver con las competencias. Una tesis de doctorado que realizamos realizó un estudiante, doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, muy interesante sobre competencias. Lo que fundamentalmente mostró la tesis es que
ella se focalizó en las competencias en estadística, la formación en estadística, pero fíjense que es interesante cómo lo que a través de múltiples entrevistas que hizo, fundamentalmente saca como conclusión que hay una obsolescencia de aprendizajes diferidos y descontextualizados, es decir que digamos, no se trata solo de enseñar estadística y que aprendan estadística, sino que hay que contextualizar la estadística por supuesto, principalmente en la profesión. Pero bueno, hay profesiones que sabemos que ya ahora son interdisciplinarias. Entonces, eso me parece, y eso fue muy conclusivo de la tesis, y hay otros elementos que no basta con enseñar a hacer, porque ahora todos decimos, hay que enseñar a hacer, y entonces a todos los ponemos a hacer ejercicios, prácticas, no, sino ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, esas son las cuestiones que creo que son muy importantes de incorporación del sentido de digamos, del aprendizaje, del sentido de digamos, del aprendizaje de los conocimientos, de las habilidades, etc. Esos son, digamos, conclusiones que a mí me parecen importantes. Y bueno, pongo un poco digamos, una imagen acá como, digamos, no se puede pensar en que en la escuela normal, en la universidad, vamos a aprender todo lo que vamos a necesitar en la vida, sino que lo importante es aprender a aprender, que eso sí me parece fundamental, tenerlo muy claro en términos del diseño y la impartición de los planes de estudio, y la idea de que, digamos, que el conocimiento es importante, pero, digamos, el conocimiento es suficiente e importante para que un agente movilice su acción. Es decir, no basta con que tengamos enciclopedistas, sino que los agentes, y en este caso los profesionales, movilicen su acción. Bueno, entonces ya, digamos, para ir cerrando, lo que quiero fundamental decir es cómo hay elementos que están presentes, sí, en el mundo, en este mundo cambiante del que hablamos, digamos, pero hay varios elementos, pero hay que irlos puntualizando, hay que irlos desarrollando. Y yo creo que, digamos, un buen termómetro y un buen indicador pueden ser los estudios egresados. Por supuesto, digamos, dentro de marcos más teóricos, como, digamos, nos plantearon en las sesiones de la mañana los colegas. Y bueno, digamos, termino, yo quería empezar, pero ya después dije, va a ser muy reiterativo y me voy a llevar tiempo. A mí me parece que el mercado laboral o el mundo del trabajo, me gusta más decir mundo del trabajo, es una dimensión central de las instituciones de educación superior, porque involucra las tres pertinencias: la pertinencia profesional, la científico-técnico y la social. Y a mí me parece que digamos, si bien no es la panacea, me parece que lo que se plantea aquí en la otra parte de la diapositiva es que el mercado de trabajo, mundo del trabajo, es un referente necesario, pero no suficiente para la estimación de la calidad de la educación superior. Y paso de manera más, voy a darles a enseñarles un poco la experiencia que estamos teniendo con las escuelas normales de superior, normales de Nuevo León. Iniciamos 2018-2019, ahorita estamos afinando la encuesta de inserción laboral de egreso y la tercera fase se va a hacer 2022-2023. ¿Qué encontramos? Por ejemplo,
fíjense que hay esto de la vocación que, digamos, que sale en muchos estudios, investigaciones, es realmente muy, muy importante, tiene mucho peso. O sea, la carrera normal es su primera, la normal es su primera elección y la carrera es su primera elección en un porcentaje muy importante, sí y no. Fíjense cómo el 70% de los egresados de finales del 2018 presentaron evaluaciones de ingreso al servicio profesional docente. No muchos recibieron cursos de apoyo. Si lo recibieron fundamentalmente fue en la escuela normal. Vean cómo realmente, digamos, en estas normales hay un buen, digamos, yo diría, un resultado muy bueno, digamos, porque no está el valor, pero es el 70%, no sé por qué se borró el valor. Los idóneos son los más rojos. Digamos, se distribuyen, ustedes lo conocen mejor que yo, los grupos de desempeño A, B y C, hay una distribución, y el 70% de los que presentaron el examen de ingreso al servicio profesional docente, sí obtuvo plaza docente y ya. Digamos, son resultados muy preliminares, y con esto me voy muy rápidamente a las conclusiones. Básicamente, yo digo que a pesar de todo lo que ha pasado y de todo lo que se ha desarrollado, todavía no tenemos una metodología más compartida entre las instituciones de educación superior sobre estudios de egresados. Realmente hay que, no basta, porque en el 2000 a finales de los 90 ya creamos el esquema básico de egresados y la NUYES lo tomó y todo sensacional. Y entonces lo que pasó es que, ¿se acuerdan que se vino todo lo de las acreditaciones de las carreras, COPAES y todo eso? Y entonces COPAES introdujo como uno de los requisitos que tenían que cumplir las carreras, tener sus estudios de egresados. Entonces, si uno va, y yo he tenido la oportunidad de ir a varias universidades y platicar con ellos, y en estos talleres sí los tienen, pero nadie usa la información. O sea, ¿para qué? Entonces mejor, obviamente, no gastemos tiempo, esfuerzos, etcétera. Entonces a mí me parece muy importante saber quién los va a usar, con qué fines, y bueno, a nivel de la política educativa, pues evidentemente como hay una oscilación permanente, pues esto no es prioritario. El mundo del trabajo no es prioritario, no el mercado laboral, el mundo del trabajo. Bueno, algunas sugerencias sería, bueno, yo conozco, seguramente ustedes, yo conozco a varias escuelas normales, tienen sus estudios de egresados, yo creo que habría que hacer un diagnóstico de cómo están, conocer las experiencias, yo les transmití un poco pero obviamente está en sus inicios, y bueno, pues con esto creo que espero haberles transmitido mi entusiasmo por la importancia de que se haga investigación evaluativa, es decir, esa es la prioridad. ¿Por qué? Porque es la información y el análisis de la información y el sentido que nosotros le damos a esa información la que realmente nos va a permitir enfrentar las múltiples exigencias en las cuales estamos sometidas las universidades, las escuelas normales, las escuelas primarias, las escuelas secundarias y todo el espacio y el mundo educativo. Muchas gracias. Bien, no dice el nombre de quien pregunta, pero dice, ¿qué tanto las políticas influyen o influyeron en la adquisición y desempeño laboral de los egresados? Si se consideran estas en el estudio, esa sería una primera pregunta. Vamos a dar lectura a todas y para efecto de poder hacer una contestación de manera general,
Eduardo Ayala, de la Escuela Normal del ENEF. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de Anúyez y estas modificaciones que propone para mejorar los estudios de seguimiento egresados? Georgina Aguilar Pastrana, de la Escuela Normal de Especialización de la Ciudad de México. ¿Qué obstáculos ha enfrentado en el seguimiento y cómo los ha resuelto? ¿Hay más preguntas? Y bien, de parte de Luis Benítez, de la Escuela Normal de Atlacomulco, las encuestas de egresados, ¿qué es lo que más demandan los empleadores en la formación inicial de los normalistas? De parte de Eduardo, Escuela Normal del Valle de Mexicali, la primera conclusión me llama la atención. ¿Cree usted que debe abrirse una plataforma nacional donde se agrupe la información de entrada y salida? ¿De entrada y salida? Bueno, sí. ¿Qué características para hacer una investigación evaluativa? A ver. Bueno, empiezo por la más abarcadora. ¿Las políticas influyen o influyeron en toda la cuestión del desempeño laboral de los egresados? En general, la política educativa superior no ha influido. Lo tomó la Anúyez en un momento, pero incluso Julio Rubio, que primero fue secretario de la Anúyez y con él hicimos el esquema básico, cuando fue subsecretario ya se fue, se quedó a lo que maneja muy bien Angélica, que es toda la cuestión del cambio institucional, organizacional, etc. Entonces, no está visto por la política educativa superior. Creo que es un vacío que tiene la política educativa superior. Y luego cuando uno les dice, no hombre, si la Secretaría del Trabajo tiene la página esa donde ves, sí, no, pero no se trata de eso. Aquí se trata de la relación entre educación y mercado laboral. No quiero solo datos del mercado laboral. Pero bueno, la primera, digamos, diálogo. La segunda es, en las normales, fundamentalmente se trabaja de manera tradicional en términos de la docencia. Yo lo que creo es que no hay, digamos, obviamente, digamos, no quisiera decir que se trabaja de manera tradicional en las primarias. Yo creo que justamente es donde ha fallado la política educativa. Hoy lo mencionaban también, ¿no? O sea, no les dejan, digamos, hay un margen de autonomía que creo que es muy importante, pero también tiene que haber incentivos, que no tienen que tener que ver con el dinero, es con el reconocimiento, es con dinámicas, etcétera. Creo que ahí, la verdad, sí hemos fallado de manera muy importante en términos de política educativa. Y yo creo que la verdad que no creo que en las universidades tengamos más capacidad de innovación en términos de enseñanza. También somos muy resistentes a los cambios en las universidades. No saben cuánto cuesta cambiar un plan de estudios. ¿Cuánto llevamos, Angélica? Cambiando el plan de estudios de la maestría en desarrollo y planeación educativo. O sea, llevamos 4 años, o sea, digamos que no somos tan innovadoras como parecemos. Yo creo que sí tiene que haber un cambio, tiene que haber mucha más innovación en las escuelas, innovación, no de cambio por cambiar y cambiar, sino, digamos, una
orientación más innovadora, pero también las políticas son terriblemente, achatan muchísimo. Yo me acuerdo, ahora que visitaba las escuelas el año pasado, los consejos técnicos escolares les mandaban la agenda. Ustedes, digamos, seguramente lo conocen mejor que yo. Yo no lo podía creer. De la SEP federal, de la calle de Brasil, llegaba la agenda para las reuniones de los consejos técnicos escolares. O sea, cuando a mí una autoridad educativa viene y se siente y habla de la autonomía escolar y luego le manda una agenda para la reunión del Consejo Técnico Escolar, digo, bueno, el mundo está al revés. Entonces, yo creo que ahí hay que pensar en formas, sí, digamos, más dinámicas, más, porque creo que sí, en ese sentido, pues nos refugiamos en lo tradicional. Y hacen bien los maestros en refugiarse en lo tradicional, porque, digamos, cambio tras cambio, en realidad creo que tampoco es tan conveniente. Es dinamismo, no es cambio por cambiar. Después es, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta de la Núñez y estas modificaciones? Lo hemos ido actualizando. Como los 2 años anteriores tuvimos varios talleres con varias universidades de Sinaloa, incluso estuvo la Escuela Normal del Estado, o la Dirección de Escuelas Normales del Estado de México. O sea, digamos, hemos ido ajustando, porque, digamos, eso hay que ajustarlo, evidentemente, y, digamos, lo que te da el ajuste fundamentalmente es el avance en estos estudios. Luego, ¿qué demanda? ¿Qué demanda ponen los empleadores? No, es que yo en el esquema de investigación evaluativa puse que también hay que hacer estudios a empleadores. Todavía no sé qué demandan porque todavía estamos apenas en lo de Nuevo León en la encuesta de salida. Entonces, pero yo por eso digo que hay que hacer varios estudios. El de empleadores es, digamos, se puede hacer un buen estudio de empleadores rápido. Sí lo hemos hecho para, por ejemplo, una evaluación que hicimos de los becarios de CONACYT, pero bueno, eso no puedo responder. ¿Qué obstáculos se han enfrentado? Bueno, los obstáculos son múltiples. Primero, los sistemas de informática, yo no les puedo decir, ¿no? O sea, para tratar de, digamos, de hacer las 5 normales en Nuevo León, tuvimos, bueno, finalmente lo logramos, pero yo creo que ahí hay que pensar, digamos, sí hay que tener, tampoco se necesita ya mucho dinero para tener un buen sistema de tecnología, pero la verdad que todo es, digamos, lento. Ahora, además, yo no entiendo por qué, y eso pasa en las instituciones, las computadoras que son básicamente ya son herramientas de trabajo, te las controlan y les ponen 25 sellos. O sea, realmente las computadoras ya son nuestros instrumentos de trabajo. Tenemos todavía este mito, digamos, de la tecnología que creo que habría que ir superando. Pero bueno, digamos, hay que hacer varias cosas. Pero la primera es que estén convencidos las gentes de las instituciones o de las normales que vale la pena hacerlo. Los obstáculos se van, si están convencidos, si le quieren entrar, porque significa sí trabajo, la verdad que eso se puede llegar a superar. En las escuelas normales nos costó en Nuevo León, pero ya estamos en eso. Entonces, y la otra es que los directorios están muy desactualizados, pero no importa, lo que hay que hacer es un sistema muy rápido de actualización, sobre todo porque no es ir a ver para atrás, de lo que se trata es ya tener un sistema, montarlo ahora para ver hacia adelante, porque si no hacemos historias y obviamente los archivos no funcionan, los egresados no contestan. En cambio, si se hace el primer contacto cuando están egresando y se les dice y se entusiasman, después te van a contestar y además puede no ser muy costoso si realmente tienes una base tecnológica eficiente, porque además ahora, digamos, la gente contesta por internet y no hay tanto problema.
La otra es, la primera, sí, se debería de abrir una plataforma nacional, esos son sueños guajiros, pero que estaba leyendo ahora he estado leyendo otras experiencias internacionales ya de la Universidad de Kassel, y bueno, parece que son sueños para todo el mundo. Creo que sí se podría armar una plataforma nacional, habría que verlo. Creo que, digamos, se pueden, digamos, hacer como nodos, ahora no se necesitan esas grandotas plataformas, sino nodos, ¿sí? Y a lo mejor no nacional, a lo mejor puede ser estatal o regional, y lo importante es ir hacia adelante. No es muy costoso, antes era más costoso porque antes teníamos que aplicar las encuestas, o sea, yo cuando lo hice fueron en los 90s y en línea era un lío, etcétera. Pero ahora es cada vez menos costosa, pero se necesita mucha voluntad profesional y mucha voluntad política. Y encontrarle el sentido, porque de nuevo, ¿para qué queremos saber mucho sobre la Xi cuadrada si no sabemos realmente el sentido que tiene, como les dije, de la experiencia de la enseñanza estadística? Yo he hecho entrevistas a empleadores, pero yo también compartí con el CONALEP un sistema de seguimiento de egresados, que ahorita estamos haciendo un análisis muy bonito de trayectoria, y sí hicimos de empleadores, pero a nivel de normal no. Exacto, yo creo que hay que hacer perfecto. Hay 3 generaciones y hay la opinión perfecto. Esos estudios, muy bien, no sé quiénes son. Perdón, de Sinaloa. Sí, los de Sinaloa, también la Universidad Autónoma es muy movida en lo de los egresados. Muy bien, yo por eso dije, hay que hacer un diagnóstico, porque puede, y por supuesto ya aquí está, que tienen, me gustaría conocerlos y quedar en comunicación con ustedes, ya tienen, por ejemplo, su sistema de seguimiento de egresados. Muy bien, qué bueno. No, yo creo que lo que hay que hacer es, no sé si dice el SE es el sistema educativo, del Toluca, ¿sí? No, ahí digamos justamente hay que hacer investigación evaluativa para ver cuáles son los principales rasgos de funcionamiento del sistema educativo estatal, regional, nacional. Pues sí, por supuesto. El arte es fundamental en la formación de los niños. Si es importante la educación artística, por supuesto que sí. Y aunque les puedo decir, yo soy hija de músico y mi hija mayor es maestra de teatro en una escuela, así que, digamos, yo creo que es fundamental el arte como parte de la enseñanza. Bien, pues muchas gracias. Vamos a agradecer mucho a la doctora Giovanna Valenti Negrini su participación y bueno, vamos a hacer entrega también a nombre de el CONICEN, a nombre de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno de Baja California, esta constancia que otorga a la doctora Giovanna Valenti Negrini por haber participado como conferencista en este tercer Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, llevada aquí en Baja California del 9 al 12 de abril del 2019.